Muy buenas noches. Abrimos con un tema de actualidad y escándalo. Actualidad porque el mundo ve con preocupación la posibilidad del espionaje digital y es un hecho que los teléfonos celulares, esa extensión de nosotros mismos, se pueden convertir en micrófonos, cámaras que transmiten a alguien la información que uno tiene. Sabemos que existe, pero el New York Times, con el apoyo de varias organizaciones, publica un amplio reportaje, amplísimo, sobre un hecho grave. El gobierno de México adquirió un programa muy caro, tan caro que imagínense, para espiar 10 teléfonos son $650,000. Por tanto, pues deben ser personajes bien importantes. Y 3 organizaciones ciudadanas, Artículo 19, Citizen Lab de Canadá y una organización que se llama R3D o Digital Rights Group, hicieron una investigación que retoma el New York Times y le añade y encuentra que un buen número de defensores de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de ese software maligno comprado por el gobierno mexicano. El periódico no hace una afirmación tajante de que tal o cual organización del gobierno, sea el CISEN, la PGR, Policía Federal, espió a varios defensores y periodistas, pero sí establece claramente que el gobierno de México lo compró. De hecho, solo gobiernos pueden comprar ese software. Y la lista de los que ellos mencionan en el reportaje, al parecer son docenas, los periodistas y defensores espiados, pero la lista habla de una diversidad que vale la pena reflexionar. Por orden alfabético, Carmen Aristegui, quien encabezó la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Peña Nieto; Carlos Loret de Mola, que regularmente saca información muy delicada sobre temas de seguridad, de crimen organizado; Juan Pardinas, que fue uno de los líderes para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; y Mario Patrón del Miguel Agustín Pro, que representa a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Es decir, antes, durante los años del priismo histórico, solo se espiaba, o casi solo se espiaba a la izquierda. Por lo que vemos con esta lista, ahora se ha pluralizado y se confirma que para el gobierno o para algunas dependencias del gobierno de Peña Nieto, algunos de los principales enemigos de este gobierno son periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Gravísimo. El asunto es ciertamente delicadísimo y les pongo 4 ángulos diferentes que a mi juicio pues uno es delicado y el otro más. El primero es, si no es el gobierno, ¿qué clase de control hay que un software tan delicado como este Pegasus, que venden efectivamente en términos generales solo a gobiernos, no está en condiciones de evitar que llegue a otro grupo? Por tanto, es espeluznante que el gobierno haga eso, pero igual de espeluznante es que otro grupo que pueda tener capacidades similares a las de los gobiernos puede estar espiando. Lo segundo es que efectivamente el giro que le da el New York Times, por lo menos en el titular, es el gobierno mexicano utiliza un software que estaría volcado a investigar a los líderes del narcotráfico, es decir, a los capos mafiosos, para perseguir enemigos políticos, lo cual en este momento es como la peor cosa que te puede pasar, en la medida en que una de las grandes discusiones en Estados Unidos sigue siendo si el Estado mexicano tiene las capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales. Es muy delicado que te digan, pues sí tiene usted las capacidades, pero en vez de utilizarlas para perseguir al cártel Jalisco Nueva Generación, está usted persiguiendo al director del IMCO. O en vez de estar persiguiendo al jefe de una banda de guachicoleros, está usted persiguiendo a Carmen o a Carlos Loret. Es verdaderamente para un gobierno terrible. La otra es la inversión de prioridades. O sea, si verdaderamente el gobierno ha llegado a definir qué es más importante, no sabemos todavía, como bien decía Guayo, qué agencia se dedica a esto, pero qué es más importante obtener información privilegiada sobre tus socios
este reportaje viene a continuación de uno anterior del gobierno abierto, tú dices, pues ¿dónde están tus prioridades? O sea, tú estás más preocupado por reproducirte en el poder, pero que por garantizar las bases efectivamente de una pues, seguridad nacional sana, que tendría que ver con la autonomía de esos cuerpos para decir, oiga, yo tengo estas capacidades especiales, pero las tengo para perseguir a los enemigos de la nación, a los que están efectivamente amenazando y no a los que en un momento determinado el gobierno considera que son una prioridad política. Y termino con un asunto que me preocupa extraordinariamente. Tillerson dijo este fin de semana, el viernes, que ellos tenían constancia de que había un vínculo entre las organizaciones criminales mexicanas e ISIS. O sea, si por un lado te dicen, oiga, está muy mal lo que está usted haciendo de investigar a sus ciudadanos que están haciendo un uso democrático a la crítica, y mientras tanto está usted permitiendo que un asunto tan delicado como el narcoterrorismo aflore en México. Es decir, los 4 ángulos me parecen, los comparto con ustedes, espeluznantes. Yo me voy a ir un poco para atrás, porque lo que tiene de nuevo este asunto del espionaje tecnológico es la nueva tecnología, que es este software, como decías, que debe tener mucho mayor calidad que los existentes anteriormente. Yo recuerdo en los años 60, cuando estábamos promoviendo el movimiento que fue llamado madracista, Carlos Madrazo Becerra había renunciado al PRI y había iniciado una trayectoria de conferencias por todo el país con la idea de formar o un frente dentro del PRI o un partido político nuevo. Don Carlos Madrazo me contó personalmente dos incidentes. Uno, que le avisaron que él podía tener en las solapas de sus trajes, y contrató que tenían contadores y encontraron en varios de sus trajes unas pequeñas retransmisoras que transmitían a 200 metros o 300 de su casa, y ahí tomaban la señal de lo que él dijera. Un micrófono. Un microfonito, pero de los transmisores. Y otra fue que en una fiesta de cumpleaños de él, en su casa, pues encontraron, al quitar las mesas, ya terminada la fiesta, encontraron en los floreros esos mismos retransmisores, o sea que lo traían vigilado. Eso quiere decir que el gobierno siempre ha trabajado así, o desde hace mucho tiempo, desde que existe alguna tecnología que les permita espiar, lo hacen. Y esto, ahora, la otra parte de la novedad es que ahora no lo están usando para sus contendientes internos. Esto era algo que usaba la Presidencia de la República, que iba a destapar a algún candidato y estaba siguiendo a aquellos que le podían hacer mella. Pero ahora está a sus enemigos reales o a los peligros que él considera para la estabilidad de su gobierno, como son periodistas que hacen investigación y lo encueran, periodistas que hacen investigación sobre diversas cosas que no le son gratas al Estado mexicano revelar, y esto es lo que me parece gravísimo. La novedad no es total, pero sí es importante. El espionaje, como otros recursos que pueden ser muy eficaces para la política, por ejemplo, la tortura para obtener información, pues nadie duda de su capacidad de eficacia. Lo que pasa es que está violentando derechos humanos fundamentales. El espionaje también puede ser muy eficaz desde el punto de vista político, tanto para mantener la estabilidad del Estado, y ahí de alguna forma se legitima el espionaje, como para preservar tu gobierno, pero ahí estás afectando derechos básicos, pues de privacidad, etcétera, y por lo tanto es ilícito desde el punto de vista democrático. Sin embargo, los gobiernos están tentados a utilizarlo. Aquí la pregunta sería la siguiente, la que yo no tengo la respuesta. Cuando regresó el PRI en 2012, mucha gente dijo, muchos de los críticos, se va a restaurar el régimen priista, que podía implicar muchas de estas prácticas. Va a venir la restauración del régimen priista. Algunos decíamos, no dudo que lo vayan a intentar, pues porque lo traen en la sangre, lo traen en el ADN. Pero los cambios que ha habido en los últimos años, la relativización del poder, la descentralización, van a hacer difícil, por lo menos, que se vuelva a reconstituir lo que era el régimen priista. Desde luego habrá retrocesos en algunas cosas, lo hemos visto en materia electoral, en corrupción, etcétera. Si el espionaje también es parte, digamos, de este gobierno, pues es un retroceso desde el punto de vista democrático. Pero la pregunta es, ¿no incurrían o no sabemos que incurrieran los gobiernos panistas también en algún tipo de espionaje ilícito?
el CISEN no tenía también el seguimiento que se hacía de los críticos posibles, de los disidentes, de los periodistas. Es pregunta porque yo realmente no tengo la respuesta. Es decir, mira, ya es cosa más bien de los gobiernos mexicanos, casi del Estado mexicano. O hay diferencia respecto de qué color tiene ese gobierno. Y en el caso de los priistas, diríamos, pues sí están incurriendo en eso, pero a lo mejor los panistas no lo utilizaron. Yo no lo sé. No sé si ustedes tengan algo de información al respecto. Es una muy buena pregunta eso, si el PAN espió, por supuesto que sí había cierto seguimiento, pero, por cierto, en los años dorados del PRI, contaban con la colaboración de Teléfonos de México, que desde su central aquí a un lado de San Juan, desde allí intervenían los teléfonos de aquellos que iban a ser seguidos, y por supuesto que Carlos Madrazo, incluso tú mismo, estaban siendo monitoreados. Yo te pasé un documento, creo, hace ya años, informando sobre lo que hacías y dejabas de Policía hacer. política. La Policía Política, la Federal de Seguridad. Aquí lo que estamos es ante tal vez algo más siniestro que lleva a los rumores de fuentes bien informadas que aseguran que en la medida en la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto empezó a tener serios problemas de credibilidad, el otoño del 2014, claramente Ayotzinapa y la Casa Blanca, en Los Pinos empezó a gestarse una explicación. El problema no es de nuestra gestión, sino de los críticos, de quienes nos critican dentro y fuera de México y se alían con los extranjeros para transmitir información, y a partir de ahí se elaboran esas listas negras. A mí me lo habían comentado, pero este tipo de evidencias indica que las listas negras son bastante más diversificadas de lo que uno se imagina, que no incluyen, de lo que sabemos hasta ahora, no incluyen como antes a los líderes emergentes, a los panistas, a los perredistas, de ninguna manera. Están incluyendo a los críticos independientes del régimen. Yeah. Y en ese sentido, estamos en una etapa, en un preámbulo de una situación potencialmente más peligrosa, porque el próximo año va a estar cargado de tensiones, gobierno débil, fuerzas jaloneándose por la sucesión presidencial de todo tipo, y si ya encontraron a su enemigo, pues pueden dar un manotazo autoritario dirigido a quienes ahora estarían espiando. A mí me resulta esta historia, digo, esperamos la confirmación y esperamos, por supuesto, que se diga con precisión de dónde pudo haber venido este espionaje, pero me resulta particularmente perturbadora porque, además de ser profundamente ineficaz, o sea, yo me imagino, ¿qué podrá decir Carmen Aristegui, qué puede decir Loret de Mola en su teléfono que no digan en sus programas o en sus artículos? O sea, me parece improductivo estar espiando, a menos que quieras hacer una maniobra de chantaje precisa sobre alguna cuestión personal, pero digamos, lo que puede ser materia, digamos, sensible para un gobierno de interés, no se corresponde con usar un software intrusivo de ese tamaño. O sea, para usarlo, esas capacidades especiales de Estado, tienes que justificar que realmente esa persona tiene una información delicadísima, no sé, un secreto nuclear o un tema tremendamente delicado. Y eso me lleva al otro punto. O sea, tienes un Estado distraído en asuntos de ese tipo. Y ya que fuimos al pasado, yo no me voy tan lejos como Madrazo, me voy a la época de Salinas. Cuando a Salinas le revienta el asunto del ZLN, lo primero que pregunta, ¿y por qué mi central de inteligencia se dedica a perseguir periodistas? Que si el artículo de Aguayo, que si el artículo de Granados Chapa, que si la portada de Proceso se la mandaban antes, y no me informa de lo que es un verdadero riesgo. O sea, yo imaginar que tenemos un país en el cual, como dijo Tillerson, se pueden estar uniendo el ISIS con las, ¿cómo se llama?, con el crimen organizado, que yo lo dudo francamente, y tienes un Estado que está más preocupado por seguir a Pardinas. Yo digo, pues si traen además de que estás violando los derechos fundamentales de una persona, traes las prioridades completamente cruzadas. Y eso me preocupa muchísimo. Pues con este comentario iniciamos la pausa del primer bloque.
Bien, vamos a tratar el asunto de la sucesión presidencial, que ya había venido insinuándose desde las elecciones del 4 de junio, cuando, sobre todo en particular con las del Estado de México, cuando se decía que estas elecciones, particularmente la del Edomex, eran ya como un prolegómeno de la sucesión presidencial, que nos daba ciertas pistas para el 18, pero ahora han seguido surgiendo elementos que nos van configurando un primer escenario que probablemente cambie, en el cual tenemos que en el Partido Acción Nacional, por ejemplo, hay 6 precandidatos ya, inscritos o que dijeron yo voy también. 6. 2, el gobernador y el exgobernador de Guanajuato, está Moreno Valle, Margarita y Ricardo Anaya, y también está por ahí, bueno, Moreno Valle. En fin, 6. En el PRI aparentemente no hay nadie, o hay muchos posibles, pero ninguno así tan marcado que hubiera dicho yo quiero ir, como ocurre con los 6 del PAN. Por otro lado, el EZLN y las organizaciones indígenas han lanzado una candidatura de una mujer que no está en el área maya, mayense, donde surgió en 1994 la rebelión indígena, sino que está en Jalisco, que es de una etnia náhuatl y que es una médica tradicional que cura con hierbas y todo esto, pero que tiene un ascendiente entre su población a la que han escogido como candidata o como precandidata presidencial. En el PRD está esta cuestión de que quieren tener una alianza y para no tenerla con el PAN están buscando la de la izquierda. La del PAN les ha dado bastantes réditos y ya han nombrado a Ifigenia Martínez como la responsable de formular un proyecto, seguramente asesorada, para tener un planteamiento, un decálogo que traiga la posibilidad de coincidencias entre la izquierda y poder convocar a López Obrador a que se una con el PRD. Entonces, estamos en estos prolegómenos de la sucesión presidencial. Pues yo me siento hasta un mal mexicano porque me da una infinita flojera todos esos especulaciones. No, todos esos devaneos de una serie de personajes, algunos más respetables que otros, pero en un momento en el que el país estamos ante tan graves problemas, yo preferiría ver los programas primero. Me gustaría estar discutiendo programas, sesudos programas, personas. pero que personas, porque hoy leí, sin embargo, que del libro de Manuel Moreno Valle, que se promueve por todos lados, No, se han vendido Rafael, 14 Rafael, ¿no? Rafael Moreno Valle, se han vendido 14 ejemplares impresos. Y lo están regalando. Lo están regalando ahora. O lo están regalando. Y bueno, sí conozco, y yo voy a leer el libro de Andrés Manuel López Obrador, que es la especie de programa, porque es el puntero, pero observando el discurso de Margarita Zavala, que habla de todo menos del programa, menos de su programa y de la relación con su esposo y el tema de las víctimas, etcétera, 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 y Alejandra Barrales y Graco y Miguel Ángel Mancera, que se está dando un hartazgo, debe estar haciendo acumulando mucho dinero con todas las construcciones ilegales que vemos por toda la ciudad. Pues es una precampaña presidencial típica de un régimen que nada en la corrupción y en la simulación. Yo soy igual que tú, aburridón, o sea, porque no aportan nada nuevo y la verdad es que uno extrañaría, así como en los principales campos, debate un poquito más, digamos, proteico, ¿no? A ver, empiezo por el PRI. Un grupo de, ¿cómo se llama? Alianza de Generaciones, no me acuerdo bien el nombre, le planteó este fin de semana al dirigente, oiga, ¿y por qué no consultamos a la base y le preguntamos quién podría ser nuestro candidato? Zamora. ¡Fum! Y la respuesta de Zamora fue: ustedes están movidos por la frustración y son unos críticos de café. O sea, me recordó la de los 80, de La Vega mandando callar a la corriente democrática. A ver, señores, aquí de apertura nada. Hay un gran elector y se callan. No se confundan ni se hagan bolas. Por el lado del PAN, pues es que la verdad es que es un nivel de personalismo impresionante. O sea, todavía no tienen resuelta Coahuila. De hecho, Anaya fue a hablar con Almagro y aprovecharon esta reunión del lado en México para decir:
Vamos a llevar a discutir el tema de Coahuila a instancias internacionales y ya se están disputando, en realidad, que es lo que más les preocupa, si va a ser Margarita, si va a ser Anaya o lo conserva, o alguno de los otros que andan por ahí, incluido el doctor Derbez, si se logra colar, ¿no? Como el segundo. El otro día Fox destapó en un programa de televisión a Márquez y al gobernador de Guanajuato, es decir, agréguele usted, total, está barata la presidencia, no, ya parece equipo de fútbol, más que un partido efectivamente con liderazgos plenos. Y del lado de la izquierda, pues lloras, ¿no? Porque en vez de ver un PRD en un debate serio sobre a dónde va, como decía la semana pasada respecto a otro tema, está como gato doméstico, ¿no? A ver, ¿en qué estufa encuentra más calor? Si va con el PAN, si va con López Obrador. No, Silvano anda fintando que a lo mejor podrían ir con el PRI. O sea, en ese plan está el PRD. Y tienes, pues, por supuesto, un Morena que dice, señores, aquí no hay más dictado que el mío, aquí está el libro y aquí soy yo. Como dijo en un artículo muy brillante que leí de Modonesi en Nueva Sociedad, la izquierda en México no debate. O sea, López Obrador ya dijo, la verdad soy yo y si me quieren seguir se purificarán. Y está su libro y están sus tweets y poco más. Tienes un EZLN que antes por lo menos entraba a una discusión teórica más o menos rica y ahora nos presenta Marichuy, se llama, ¿no? María y Jesús, poco más. María de Jesús, o sea, Patricio. Veo ciertamente pues, aburridón el asunto. Parece la Liga de Fútbol Mexicana, ¿eh? O sea, así como que ya sabes entre quién se va a disputar. Cambió yo creo que un poco el ambiente, las perspectivas, los cálculos que se pueden hacer respecto al 2018 con la elección del 4 de junio. Se hablaba mucho, se ha dicho mucho que quien gana el Estado de México no necesariamente gana la presidencia, no es una regla, pero sí es un preludio y muchas de las cosas que ahí pudieran pasar o pasaron podían tener efectos sobre el proceso presidencial. Entonces se decía, si hubiera ganado Morena, o si se ganaba, cuando se decía antes de la elección, si gana Morena, eso va a repercutir favorablemente a López Obrador en muchos sentidos. La perspectiva de que prácticamente ya es el ganador, la cargada que ya ha tenido, digamos, expresiones en este año, pudo haberse multiplicado en favor de López Obrador y decir, no, pues si ganó el Estado de México, seguro que va a ganar la presidencia. Pudo haber sido un efecto mediático y político de perspectivas muy positivo para él. Pero perdió, a la buena, a la mala o como haya sido, el hecho es de que perdió y eso hace que muchos digan, no, pues entonces las cosas no están tan claras. Y con el PRI a la inversa. Bueno, el de la izquierda además porque López Obrador, lejos de corregir el error de decir vámonos con el PRD y ahí sí podemos asegurar o elevar nuestras probabilidades, dice no, con el PRD nada. Entonces están estos diciendo, oye, vámonos a reunir a la izquierda. Al final de cuentas se fragmentó por Morena. Es decir, fue López Obrador que al salir con Morena fragmentó a la izquierda. Y ahora están viendo a ver de qué manera vuelve a ir la izquierda unificada por esa ruptura que hubo, que después López Obrador dijo que era por el Pacto por México. Esa fue la justificación, pero en realidad el Pacto por México no existía cuando él se salió del PRD. Incluso dijo que se salía en paz, que se salía en buenas condiciones. Vida, nada te debo. De haber estado lo del Pacto por México, claro que lo hubiera dicho, pero bueno, ahora se trata de reunificar a la izquierda, por lo menos a partir de coaliciones, no formalmente. Pero decíamos, del PRI se decía, no, pues el PRI está en tercer lugar en las encuestas desde el principio de año, tiene pocas probabilidades. Sin embargo, este triunfo, de nuevo, aunque haya sido como haya sido, dice, pues el PRI igual se puede... Exactamente, Hable pero... bien, doctor Crespo. Pero se puede reposicionar el PRI con esto, él mismo gana confianza y dice, claro que podemos, vamos a buscar nuestro candidato, quién sabe cómo se vaya a resolver eso, pero de pronto como que toma aire el PRI, como que renueva energías, estaba muy derrotado, entonces cambió mucho la perspectiva y desde luego no hay nada escrito, son muchas las variables que están pendientes. En ese sentido, como que el PAN, al contrario, el año pasado como que revivió y cobró posibilidades de triunfo, con los triunfos que tuvo el año pasado, y ahora sus posibilidades de dividirse internamente por la candidatura se incrementaron, pues con esta derrota de Coahuila. Bueno, yo creo que ustedes han planteado un asunto que parece crucial, que es cómo hemos cambiado de época, independientemente si estamos de acuerdo o no, pues la discusión es por personas. No hay programas en discusión, querido Sergio, no hay de nadie contra nadie, ni para sí mismo, ni para defender el propio, ni para atacar a los otros, que era pues una de las variables fundamentales en ciertos tiempos políticos que ahora ha pasado a cero, a significación cero, ¿no?
Lo ideológico, lo programático, no tiene ninguna significación. Todo es qué persona me puede garantizar un mejor gobierno o una mejor actividad, etcétera. Está el libro de López Obrador, tienes razón, tal vez es la única excepción, pero es un programa que viene exactamente, pues casi igual que el anterior que habíamos visto en las elecciones de 12. Yo ya leí el libro, no le encontré muchas diferencias, hay algunos matices, pero en general tampoco hay un gran interés de tener una salida, como dice el libro de López Obrador, que sea arraigada en planteamientos doctrinarios, fuertes, ideológicos. Este es un tema que parece abandonado ya, y en todo el mundo, en muchas partes del mundo. Tal vez en la discusión de Francia reciente, Macron ha planteado algunas cosas, pues que en realidad son de consolidación del movimiento republicano francés, pero en otras partes la ideología está borrada. Y bueno, sí, en algún momento supongo que nos iremos entusiasmando, yo espero. Al día de hoy les confieso, No hay entusiasmo. vamos, ya ni por obligación, porque no hay nada nuevo. Cuando se están rigiendo la mayoría de los candidatos por el haya sido como haya sido, porque es realmente la consigna de la mayoría, la famosa ¿Qué es el, lanzada Calderón? por Felipe ¿Calderón? Calderón en una entrevista con Denise Merkel. con Denise Merkel, cuando le dice: ¿y usted está satisfecho de haber ganado habiendo hecho esto y esto y esto y esto y esto? Y responde: pues haya sido como haya sido. Pues ya gané. tengo en la Ese bolsa. es el nivel que estamos observando. Y la autoridad electoral tampoco se le ve con ganas de debatir absolutamente nada. Están arrinconados. Registra las plataformas y nada más. Bueno, están arrinconados en el plano de que solo defendiéndose y defendiendo sus privilegios, sustanciosos, por cierto, nuestra democracia electoral está en la lona. Hay más movimiento en las movilizaciones a favor de tal o cual causa. Ahí sí se nota un México vivo que está buscando resolver problemas concretos desde la sociedad en relación con el Estado. Un apunte nada más de 15 segundos. En esa descomposición del sistema electoral y la falta de confianza, yo la verdad es que entiendo poco cómo quieren llevar adelante el tema de la segunda vuelta. Digo, si funciona tan mal lo electoral, ¿cómo vamos a tener una segunda vuelta y que eso va a arreglar? A veces tengo la impresión de que tampoco desde la comentocracia se ayuda demasiado a decir, a ver, el gran problema que tiene este país es este, vamos por falsas salidas y todo el mundo sueña con que algún día tendremos un Macron que, digamos, consolide todo esto. Yo creo que sí andamos muy desencaminados si esperamos tal cosa. Bueno, la segunda vuelta ya no se puede legislar porque hay que hacerlo un año antes de las elecciones, de que inicie el proceso electoral, que es en octubre. Entonces ya no se puede jurídicamente tener una segunda vuelta para el 2018, quiero decir, pero vámonos a un corte y regresamos en un par de minutos. Bueno, y aquí en la capital de la República tenemos una disputa interesante porque implica organizaciones vecinales, implica el gobierno de la ciudad y el Poder Judicial. Usted seguramente conoce el asunto. Un juez, el juez Silva, por cierto, y declaró una suspensión hasta que no se resuelva de fondo, un amparo promovido por algunos ciudadanos para la línea 7 del Metrobús. Bueno, en principio es una línea que tiene pues todos los elementos benéficos que el transporte público debería tener, pero hay un montón de asuntos que generan inquietud. Unos tienen que ver con la integridad, digamos, de la forma en que se licitan determinados servicios. No deja de llamarme la atención que hasta el transporte público se tenga que licitar en este país o se tenga que dar a privados, particularmente en la capital, gobernada por una izquierda que es muy estatista, pero para el transporte público no le gustan las empresas públicas, prefiere ir dando contratos por aquí y por allá. Pero regreso al punto, hay dudas sobre eso y hay dudas sobre algo que es absolutamente terrible y cotidiano, y es que los gobiernos no son capaces de organizar un plan razonable que explique a los ciudadanos de pe a pa, de la A a la Z, cómo va a funcionar efectivamente, pues en este caso una obra de infraestructura. No sabemos bien por dónde transcurriría, hay dudas sobre si tendría o no impacto ecológico.
Y la verdad es que es una confusión enorme. El doctor Mancera ha dicho, mire, todo tiene un límite y si el juez me dice que no voy, yo de todas maneras la voy a hacer. Y mientras son peras, son manzanas, Paseo de la Reforma está completamente tirado, con un montón de tambos anaranjados ahí. Y creo que vale la pena efectivamente analizar el asunto desde un punto de vista político, ver efectivamente qué implicaciones tiene. Un poder judicial que va deteniendo decisiones administrativas poco fundadas. Hay, por supuesto, intereses políticos, supongo, detrás de quienes promovieron el amparo, pero el tema está servido y tiene como contexto general la lucha por la sucesión en el 18, porque igual que la presidencial, en un año tendremos nuevo jefe de gobierno en esta ciudad. Y hoy ando un poquito escéptico de las instituciones. Y la lucha por el moche también. Es decir, es la lucha política, pero también está desatada la construcción en México porque es la última oportunidad tal vez que tienen los gobernantes del PRD de arrasar con todo lo que pueden. Andan preocupados porque se les está yendo la posibilidad de ser millonarios por un trienio o un sexenio, dependiendo del tiempo que vayan a estar. Están haciendo sus ahorritos. No estoy diciendo que la línea 7 del Metrobús sea necesariamente, me falta información, pero por todos lados surgen evidencias y además esta disputa se da cuando la elección por la Ciudad de México ya empezó. Monreal ya anunció, Ricardo Monreal, que se va en septiembre para competir por Morena, la gran favorita en la Ciudad de México para quedarse con, con el gobierno y con lo que van a ser las alcaldías, y Claudia Sheinbaum también también de Morena dijo, pues yo también le entro si la encuesta me favorece, y ya se lo comenté a él, ya sabemos quién es él, y ya estuvo de acuerdo en que él entrara. Por tanto, pues se viene el espectáculo de más de un año. Si ahora vemos desorden, querido Leonardo, esperemos para que veamos que se multiplique en la medida que viene el recambio y llegan funcionarios, algunos de ellos sin tener idea clara de la enorme complicación que tiene esta ciudad, en donde todo se litiga, todo se pelea, todo se disputa. Afortunadamente, generalmente ganan los poderes fácticos, pero a veces ganan los ciudadanos. Bueno, yo creo que estamos volviendo al tema de la sucesión presidencial en alguna forma, porque el doctor Mancera es un precandidato anunciado. Yo creo que va a hacer su roncha en varios terrenos, en el político desde luego, a lo cual tiene todo derecho. En el económico es donde empiezan a haber las dudas, por esto que decía Sergio. Y yo tengo en la memoria un viejo dicho que nos dice, es que ya estamos en el año de Carranza. Oiga, no, el año es, sí, es que con el de Hidalgo no alcanza, el último es el 18, pero tenemos que hacer nuestro ahorrito, nuestro cochinito desde ahora. Los que no tienen ni siquiera interés para ir a la sucesión presidencial, a ver cómo se acomodan después, pero sí tienen interés de tener suficientes recursos, moches, y eso no solo en la Ciudad de México, que es un ejemplo de corrupción generalizada, la que hay en el Estado de México, y los moches por todos lados. En cualquier delegación hay cobro por abajo de la mesa por los distintos servicios o derechos que uno va a tramitar, y esto es muy normal que se dé a nivel de alto rango como es el jefe de gobierno. Pero estamos en presencia de una lucha presidencial anticipada, porque la lucha por el Distrito Federal o por el Estado, por la Ciudad de México, tiene también otro candidato muy fuerte que ya se lanzó, que es Martí Batres. De hecho, la pelea muy fuerte era entre Ricardo Monreal y Martí Batres. Ahora Martí Batres está un poco agazapado. Si sale Sheinbaum, no sé si él ya adoptó alguna otra posición que quiere conseguir, pero en todo caso, pues estamos en esa. El problema con la obra pública, desde luego los gobiernos tienen que hacer obra pública, por supuesto, es parte de, digamos, la gobernanza, es parte de sus compromisos. A veces hacen obra pública que no es tan importante
y dejan de hacer la que sí sería fundamental o prioritaria. Los problemas es en lo que ustedes han dicho. Por un lado, los moches, es decir, si no hay obra pública, pues entonces ¿de dónde saco dinero? Para el bolsillo privado, entonces tienes que estar haciendo y hacer los arreglos y las concesiones y los precios elevados, la calidad baja, normalmente elevan los precios y la calidad de los materiales suele ser baja para que sobre más para los moches. Pero el otro problema también es el de los tiempos políticos, es decir, los gobernadores, los jefes de gobierno de la capital, obviamente están aspirando a otra cosa, que puede ser la presidencia o una senaduría o lo que sea, y entonces los tiempos políticos marcan también la obra, cuando en realidad la obra tendría que marcarse por tiempos técnicos. Tenemos que terminar porque quien hace la obra pues quiere presumirla, tiene que inaugurarla, de lo contrario, digamos que esos beneficios políticos no los va a usufructuar adecuadamente, y es parte un poco de lo que pasó con la línea 11 del metro, que hubo precipitación también en terminarla y en inaugurarla. No solamente se supone que corrupción, muchas decisiones inadecuadas, pero también la precipitación de decir es que tengo que acabarlo. Si oigan, hay obras que rebasan los sexenios, hay obras que, en el caso de los alcaldes más claramente, porque son 3 años nada más, puede o no haber reelección, pero justamente para reelegirse, ya que va a haber la reelección, pues tengo que acabar la obra para precisamente poderla utilizar políticamente y poder continuar con mi carrera. Oigan, pero eso genera que salgan mal muchas veces las obras, precisamente por terminarlas antes de tiempo, por encima, digamos, de los criterios técnicos o arquitectónicos en su caso, pues tú estás utilizando solamente como criterio los tiempos políticos. Claro, no, lo cual te reproduce este vínculo entre desarrollos inmobiliarios, gente que se dedica a la obra pública y los intereses de los políticos en turnos. Pero para mí este asunto de la línea 7 del Metrobús, digamos, deja al descubierto las dos grandes debilidades de todo el sistema político mexicano. Por un lado supone que la Ciudad de México es la que más capacidades administrativas tiene de todo el país. Es una ciudad rica, tiene 200,000 millones de presupuesto y tiene muchísimas capacidades. Pues resulta que no puede edificar, o sea, no puede desarrollar un corredor en Reforma sin que haya debilidades técnicas muy serias, sigue sin explicarnos cómo va a funcionar lo de la fuente de petróleos, y les dices una y otra vez, encontraremos una solución. Digo, pero no hay un técnico que diga efectivamente, oiga, esto va por aquí, esto no es un asunto de derechas o izquierdas, es un asunto de ingenieros. Pues no lo tenemos. Tampoco hay un abogado que defienda al jefe de gobierno. Pues resulta que su obra se la llevaron hasta el juez Silva y le dijo, lo para, porque no ha explicado apropiadamente qué es lo que va a ocurrir. Está negociando con el INA ahora, que si los parabuses no van a afectar reformas, y uno dice, oiga, el nivel de chambonería en todo es como el de la línea 7, porque es como para asustarse, menos mal que no controlan el tráfico aéreo, pues se nos estarían cayendo los aviones un día sí y un día también. O sea, la impericia como norma en el gobierno es lo que prima. Y la otra, lo acabas de decir tú, Crespo, o sea, todas esas funciones técnicas, que es edificar infraestructura, todo el tema de transporte, no debería estar bajo la lógica de una administración que lo que hace, lo decía Sergio ya como institución, es mochar. O sea, aquí el tema no es encontrar una lógica de cómo transportar ciudadanos. Vamos, no tenemos encuesta de origen-destino de la ciudad. Todavía, creo que tiene 10 años la última. Entonces tú dices, oiga, ¿usted decide cómo? Pues decido como que pues esto me va a dar rentabilidad política, o a lo mejor se acomoche. Esos dos dramas son los que explican que el país está, se supone que la Ciudad de México es de las mejores, que el país esté como está. Es que se construye para enriquecerse. ¿Sí? Pues, sé que necesitamos un aeropuerto internacional, pero bueno, la forma como se otorgaron los contratos no está clara. Ya va a funcionar el tren Toluca Ciudad de México, que costó casi 50,000 millones de pesos, y también ahí hay dudas sobre la pulcritud. Ahora sacó una serie, unos estudios sobre la utilización de la obra vial en el Estado de México para financiar campañas. Es decir, la obra sirve para muchas cosas, además de que para hacer obra pública. Está pensada para financiar campañas, ahí sí. Política. Ahí sí habrá que ver de dónde sale el dinero de todos los precandidatos a la presidencia, porque de eso no informan. Y el doctor Mancera, cuando se lance, esperemos que sí nos diga quién le donó para hacer la campaña que vaya a hacer, que hasta ahora no la hemos visto.
Bueno, pues si no opinan otra cosa, yo cierro diciendo, nos surgiría una comisión parlamentaria o del Tribunal Electoral que determinara cuál es el grado de involucramiento en todo esto, es decir, en mucho otro de involucramiento entre las desarrolladoras y las campañas políticas. Nos llevaríamos una sorpresa a ver que todo mundo está metido con eso. Y retomo el asunto del aeropuerto. Sería muy oportuno que este gobierno dijera, a ver, independientemente de quién venga, el plan para conectar la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto es esto. Habría que hacer una línea de Metrobús, habría que hacer una línea de metro. No, lo van a hacer en el momento que el aeropuerto ya está hecho. Decir, ¿qué creen? Que ahora necesitamos construir una línea por no sé dónde. Ahora tienen la oportunidad de decir impersonalmente qué es lo que habría que hacer para conectar ese aeropuerto, qué es lo que uno imagina que hacen en las ciudades bien gobernadas. Pero hacemos una breve pausa, regresamos. Este es el primer plano. Bueno, la OEA se va a reunir aquí en México, en Cancún, para discutir, entre otros temas, la posición de esa organización respecto de la crisis de Venezuela. Y lo que vamos a discutir aquí es que efectivamente lo que se ha ido gestando en Venezuela es una situación muy difícil, muy crítica, que se puede atribuir a muchas cosas. Yo sí atribuyo en buena parte lo que está ocurriendo ahí, ha ocurrido también en otros países de América Latina. Por un lado, la combinación de una fragilidad institucional todavía digamos, en el sistema democrático, en los intentos democráticos del continente latinoamericano, para ir construyendo justamente por los pesos, los contrapesos, la vigilancia, la rendición de cuentas, pero son democracias